Sonic fue una franquicia en donde tuvo una época demasiado oscura, que hasta fue una época demasiado dura para los fans, aunque actualmente eso ya pasó y estamos neutral. Existía una época en donde incluso fans les avergonzaba decir que les gustaba Sonic, una época donde comenzó demasiado genial, con juegos bastante geniales, otros no tanto e incluso había un par de juegos malos, pero que todavía esa racha para la franquicia se seguía sosteniendo, pero que después hubo una época oscura en la década de los 2010 donde comenzó una moda que terminó siendo odio masivo hacia esta franquicia, un odio donde hasta incluso los juegos más aclamados por la crítica, después fueron destruidos por varios youtubers. Así que muy huevas gente, acá de Sonic XZ comentando para un nuevo video. Y el día de hoy, vamos a hablar de cómo fue que empezó esta moda de odiar a Sonic. Sin nada más que decir, empecemos. Bueno, todo comenzó cuando salió Sonic 2006, un juego que al principio prometía demasiadas cosas y le teníamos fe a este nuevo juego, que es el juego que celebraba el 15 aniversario de esta franquicia, el juego que pasaba a la séptima generación de consolas, pero como saben, ocurrió de que Sega tuvo que firmar un acuerdo con Microsoft para que sacaran el juego a finales de ese mismo año, y como resultado, el juego salió con varios bugs, errores de programación, pantallas de cargas bastante eternas, y en cuanto a sus críticas, fue considerado como uno de los peores juegos de la franquicia, por no decir el peor. Y eso que antes de 2006 salieron juegos como Sonic Heroes y el Shadow the Hedgehog, juegos que no eran tan aclamados como los Adventures, pero tampoco eran considerados basura. Por lo que antes de Sonic 2006 ya tenía una racha de juegos que de por sí no eran tan buenos, pero este juego mandó por completo a la quiebra la imagen de Sonic, haciendo que algunos juegos posteriores fueran afectados por la crítica, como Sonic Unleashed y El Caballero Negro. Pero no todos fueron así, ya que había juegos que los críticos aclamaron como Sonic Colors y Generations, que ahí comenzaría la decadencia de los juegos de Sonic en cuanto a sus historias se refiere. Pero ¿a dónde llegó este odio por moda? Pues bueno, para eso nos iremos un poco por el lado de las redes sociales, sobre todo con YouTube, ya que al momento de que 2006 salió, YouTube no era una red social tan popular, ya que solo pasó un año desde que salió, por lo que no había tanto contenido en ese entonces, y más tratándose de videojuegos. Pero cuando llegó la década de los 2010, donde la plataforma se volvió extremadamente popular, se llenaron de contenido de videojuegos, como reseñas, o los gameplays de gamers, y todo esto pasó con Sonic 2006, donde el juego fue destruido en varias reseñas que fueron exageradamente fuertes, y no solo pasó con Sonic 2006, sino que también con otros juegos mediocres de la franquicia. Y ojo, no quiero decir que sus reseñas estén mal, todos tenemos opiniones personales y eso es algo que se tiene que respetar, pero a lo que voy con esto, es que las críticas a los juegos mediocres de Sonic, se volvieron una tendencia demasiado popular, que hasta le afectó a varios otros juegos de la franquicia que antes eran aclamados. Sí, así es, los juegos que alguna vez fueron aclamados en su momento, fueron destruidos por los youtubers de críticas, como por ejemplo los Sonic Adventures. Y tanto fue así, que hasta llegaron a poner comentarios como, Sonic jamás fue bueno, Sonic no debe tener historias, o la tan conocida frase de, Sonic tuvo una dura transición al 3D. Hasta este punto, las críticas fueron demasiado mediocres, ya que estos juegos los criticaban por el simple hecho de solo buscarle únicamente los puntos malos de ese dicho juego, ignorando sus puntos positivos, jugando las versiones más chafas de esos juegos donde están rotas, o también que varios críticos juegan estos juegos de forma demasiado pésima, a tal punto de que culpan al diseño de niveles, o a la jugabilidad. Hasta este punto, las consecuencias que tuvo la franquicia en ese momento, fueron las burlas que tuvo en internet, ya que en ese momento, la única forma de conectar con la franquicia, que hasta lo que yo tengo entendido, la propia Sega, empezó a hacer dibujos o reposteo memes de las burlas que le hacían a Sonic.
Pero ahora que ya terminamos de hablar de cómo fue que nació este odio por moda, ustedes se estarán dando cuenta que este tema es similar a lo que Chaomix habló en su video de cómo fue que los youtubers de críticas de videojuegos destruyeron a Sonic en los 2010, y eso que mientras analizaba el video, entendí de cómo fue el por qué Sonic empezaba a ser odiado por muchas personas, ya que vi por ahí en mi escuela o cualquier otro lado uno que otro random que se seguía burlándose de Sonic, al menos lo que pensé. Pero acá voy a dar una opinión con respecto a este tema una vez contado todo esto. Sinceramente es una estupidez que por Sonic 2006, varios youtubers ya le empezaron a tirar basura a Sonic, sin importar lo bueno que trae el juego, ya que solo buscan uno que otro punto malo de cada juego para decir que ya es mierda, o que también estos creadores de contenido intentan romper el juego con bugs que a mí jamás me pasaron, solo para quedarse con la idea de que ese juego tiene ese bug y por eso es una basura. O también, me parece muy estúpido que reseñadores como IGN, jueguen de forma tan pésima a estos juegos que ya culpan a la jugabilidad o al diseño de niveles, como un ejemplo, con Sonic Unleashed. En serio, me parece una ridiculez que por solo criticar un solo juego mediocre que casi manda al carajo la reputación de Sonic, ya empiecen a tirarle basura a los otros juegos, en vez de analizarle las cosas positivas. Y como resultado a esto considero que la década de los 2010 era la peor para ser un fanático de Sonic, ya que fue gracias a esto mismo que Conte fue la razón de por qué hubo tantas burlas hacia las personas que les gustaba la franquicia. A continuación un invitado especial dará su opinión con respecto a este tema. Así que preséntese. Buenas, acá me presento Nightwave Skywalker o Anakin. Y hoy vengo a opinar con respecto al odio que le tienen a Sonic en sus juegos durante la etapa oscura. A pesar que estoy algo muy alejado del fandom de Sonic. Pero bueno, ¿y qué opino? Pues siento que es muy exagerado, ya que primero que nada todo lo que salen en juegos recientes, sin importar que los juegos sean buenos, fueron menospreciados injustamente y la comunidad a veces se enfoca en aspectos negativos, ignorando la calidad de títulos recientes. Como por ejemplo, Sonic 2006, tras ser lanzado en los mercados, el resultado fue un desastre técnico, pero ese fracaso ha dejado con una reputación muy manchada que lo acompañara a la franquicia injustamente por años, incluso cuando juegos posteriores fueron de gran calidad. Sonic Unleashed, a pesar que sea juego muy aclamado por muchos fans, desgraciadamente fue mal recibido en su momento por críticos que parecían predispuestos a odiar cualquier cosa de la franquicia tras el desastre de 2006. No importa que tantos juegos buenos saquen, al fin y al cabo, para aquellos puñetas que se traumaron con el 06, van a basarse en algo muy superficial como los errores de la misma versión. Y vaya, tan traumados con el juego 2006, que hasta un punto pintan a 06 como si fuera el mayor causante de que la reputación del erizo esté por los suelos, comparando otros juegos como el ya mencionado Unleashed, incluyendo al Sonic Boom Rise of Lyric por sus mecánicas rotas y bugs siendo a menudo comparado con 06. También van otros juegos anteriores que superan a Sonic 06, como el Sonic Jam, lanzado en el 98 y Sonic del 1997, lanzando por su mismo número de año, que básicamente es lo mismo que con Sonic Lyric pero peor, tanto en mecánica, gráficos, jugabilidad y limitaciones muy severas. Si bien es verdad que no todos los juegos son perfectos, pero tampoco hay que exagerar las cosas a un punto de querer basar los errores del pasado cuando un Sega saque en cualquier producto relacionado a Sonic, ya que si te basas con algo superficial, entonces no sabrás la calidad de la misma, tanto visual, jugabilidad y todo lo que tenga un videojuego. A pesar que yo no he jugado ningún juego de Sonic a excepción de Sonic Generations que deje a medias. Tampoco me pongo a decir que Sonic Generations es un mal juego porque comete los errores de Sonic 2006. Y bueno, no tengo mucho que decir con respecto. Gracias por la colaboración LQXZ, nos vemos hasta la próxima colaboración si Dios quiere. Acá se despide Anakin Skywalker, según sea el caso, que la fuerza los acompañe. Pero bueno, como conclusión a esto, qué bueno que esta era de odiar a Sonic por los 2010 haya terminado, ya que ahora la saga está más viva que nunca, con juegos de bastante calidad y bien hechos, y también con el gran éxito gracias al universo cinematográfico de Sonic, con 3 películas, 2 en desarrollo, y una serie que no es la gran cosa, por lo menos me alegra saber que la franquicia está en su mejor momento, aunque como digo, el motivo de la moda de odiar a Sonic me parece ridícula, ya que con tan solo un videojuego que salió tan mal, que hasta empiezan a tirarle basura a los otros juegos, sin importar lo bueno que son.
Pero hasta ahora incluso hay personas que dejan de lado sus criterios y empiezan a mostrar sus gustos más personales, ya que los juegos que antes fueron criticados ahora están siendo aclamados por la crítica, como Sonic Unleashed o El Caballero Negro. Aunque ojo, esto no significa que el odio haya acabado por completo, ya que como digo, en mi escuela o en cualquier otro lado vi a uno que otro random decir que odiaban a Sonic, no sé si fue por una joda o algo así, pero también me contaron que había gente que sí seguían odiando a Sonic, por lo que puede ser cierto. Pero ese odio ya no es tan grande como lo fue en la década de los 2010, ya que ahora existe menos gente odiando esta franquicia, y eso me alegra saber, ya que en mi país veo a una que otra persona que le gusta demasiado Sonic, que varias personas que yo conozco empezaron a conocer esta franquicia recientemente, se habrán imaginado cómo hubiera sido en los 2010, la cosa sería diferente, incluso hay eventos de Sonic en mi país Argentina, uno de ellos es el Sonic Fest, un boliche nocturno lleno de temática de Sonic, aunque personalmente no me gusta mucho salir a boliches, al menos que sea por un motivo. Eso sería todo, espero que les haya gustado el video. Un saludo especial a Glor70, por ser el primer miembro del canal, sí, recientemente volvieron las membresías del canal, por lo que si quieren unirse, pueden hacerlo sin problemas. Y si les gustó el video, denle like, y si les gusta mi contenido, suscríbete y activa la campanita, para que salga más contenido. Y sin nada más que decir, yo me despido.